Bueno, yo escuchando a Aurelio y a Pepe, también me pareció que la reflexión en este sentido es cuántas críticas podemos hacer, cuántos grados de disconformidad podemos tener, cuántos momentos de insatisfacción pueden acompañarnos en esta jornada que ya es extensa, con toda clase de alternativas y novedosas, tanto como emocionantes. Pero ¿en qué proporción nuestro apoyo permanente y nuestra convicción de que la Argentina ha adquirido una gran novedad política, y esta novedad política tiene enormes potencialidades en relación a un cambio en la Argentina? A mí me parece que siempre hay que tener esa predisposición a la disconformidad. Una idea que siempre me ocurre en estos casos es que hay en la vocación política, que creo que todos tenemos en distintas formas de manifestación, la vocación política no es fácil de definirla, es una vocación por lo público, pero no puede suprimir ni anular ninguna de las investigaciones que a diario hacemos sobre nuestra propia conciencia, nuestra propia capacidad de pertenecer a grupos colectivos, nuestros pensamientos cotidianos y, como diría Pepe, amorosos, que a mi juicio, si se fusionan totalmente con la política, hacen de la política un núcleo sentimental que diluye la posibilidad de proyectos que tienen que tener un vigor en el espacio público. Si al contrario, las fórmulas de la vida subjetiva, los modos en que actuamos amorosamente, no estuvieran nunca en ningún lugar, evidentemente la política sería una acción de cerebros guiados por tecnologismos y cartillas de procedimientos que agregando una que otra liturgia en realidad no llegaría a los corazones. La palabra llegar al corazón es realmente muy difícil. Las grandes filosofías que no sean evangélicas, porque el evangelismo ha tomado la política en su lenguaje, y no solo en su lenguaje, hay estados enteros de Brasil gobernados por políticos evangélicos, o políticos de cultos evangélicos diversos, porque los medios de comunicación han permitido fusionar la tradición evangélica, que es milenaria, con el modo en que habla la televisión, no solo a la noche cuando hay pastores evangélicos y de otros cultos, sino también a la mañana, a la tarde, a la tardecita, a la media tarde y ya entrada la noche, porque hay un ideal evangélico amoroso que pasa por alto todas las mediaciones que tiene que tener el ser político, la vida política hecha de ideas, las ideas más vinculadas a una memoria de transformación que construyó estados como el socialismo y el marxismo, y que al mismo tiempo fueron estados que se han desplomado, es un hecho muy duro respecto a las grandes ideologías que se forjaron en el siglo XIX. Con mayor o menor utopismo, el marxismo no fue un evangelismo. El marxismo partía de la conciencia crítica, de la conciencia racional y también de una pasión política que nunca estaba por encima de las formas de la razón. Era razón y pasión, pero la razón era un hilo conductor permanente a la que se le agregaba lo dialéctico. La razón dialéctica es lo máximo que la pasión le podía dar a la política. No había evangelismo ahí. Y una gran construcción como la Unión Soviética se pudo desplomar en medio de el modo en que actuaron burócratas, tecnócratas. De algún modo la idea original se había secado. Ese tema de que hay una idea original que se ha secado, que se convierte primero en liturgia, después la liturgia se convierte en una liturgia aún más vacía y después termina en un despojamiento total del alma sentimental y política de los procesos históricos devorados por lo que un gran sociólogo alemán llamó la jaula de hierro. Es decir, permanecen todas las construcciones humanas, pero todas vacías de contenido. Entonces eso está siempre presente en la historia. Está presente en la historia de modo tal que puede pasar también aquí.
si hacemos política es porque estamos dialogando con ese fantasma permanentemente, con lo que puede pasar en términos de agrietar y cancelar aquello que les parecía de más valioso. Por eso hablar del corazón, Hegel abominaba hablar del corazón porque pensaba que enseguida veía un síntoma de ilusión del modo en que el pensamiento va procediendo, es decir, afirmando un tema, cancelando lo que ese tema significaba en un momento anterior, y a eso, como ustedes saben, lo llamó de muchas maneras, pero fundó un rastro que existe hasta hoy. Evidentemente no, las verdades del corazón son las verdades en gran medida de los medios de comunicación. Es muy difícil en los medios de comunicación estar de otra manera, porque han llegado en nombre de las verdades del corazón transmutadas hacia frases como que todo se entienda, que todo se ha dicho en poco tiempo. O sea, los medios de comunicación contemporáneos es muy difícil que sean de otra manera. Por eso, entre paréntesis, aunque no es el tema de lo que quería decir, yo pienso que la nueva ley de medios en realidad no solo no tiene que intervenir sobre contenidos, no lo hace, pero no tiene que intervenir sobre contenidos. Incluso tampoco me gusta la palabra contenido, como si hubiera una forma que los estuviera esperando. No está bien hablar así. Me parece que hay que inventar un lenguaje para hacer una televisión, pero la televisión forja naciones. Cuando uno va a un lugar del norte del país y prende la televisión en el hotel, ve el mismo programa y ahí se da cuenta, ¿tomé o no tomé un avión? Haya viajado o no el gobernante de la ciudad. ¿En qué lugar estoy? La televisión es atemporal y al mismo tiempo corta como las empanadas a cuchillo, corta el tiempo así. Entonces la nueva televisión y los medios sucedáneos, que son justamente todo lo que ocurre por internet, deben tener una idea del tiempo y del lenguaje totalmente diferente. Eso sería el gran aporte de la Argentina a la reconstrucción de las sociedades sobre la base de medios de comunicación democráticos. Entonces, en ese sentido, el kirchnerismo tiene varios planos, y hay un plano, es el del corazón. A veces es el más importante, a veces no. La saga de Kirchner, la saga de los Kirchner, digamos, es una saga que no es exactamente del corazón, porque evidentemente fueron carreras políticas muy tradicionales. La de Néstor Kirchner fue una carrera paso a paso, como haría cualquier político tradicional. Es decir, era un político tradicional que no tenía ideas tradicionales, o si quieren, pongámonos al revés, era un político que parecía tener ideas tradicionales y que en su carrera, que parecía trivial, efectivamente no lo era como alguien a la espera de su propio descubrimiento personal, y habrán percibido que en sus últimos discursos tenía cierto giro evangélico. Eso está en toda la política argentina, es decir, hermanos, eso antes no se dijo sino a partir de los años de la televisión, que son los 60 en adelante. Los pastores evangélicos, en su influencia sobre la televisión, por eso la televisión es una pastoral. Si no, se decía compañeros, y el hermano fue conviviendo con compañeros. Eso lo inventó Menem, que fue alguien que tomó el lenguaje evangélico a pleno. Con esto no quiero decir que los evangélicos, no quiero reprobar ninguna fe religiosa, quiero decir que se inventó una retórica para lo popular disminuido, lo evangélico, cuando lo evangélico pasa a la política. Entonces, en ese sentido, en el kirchnerismo hay varias fórmulas del lenguaje que ya deberíamos renovar. Algunas se escuchan acá y las usamos a diario. Cuando digo que se deben renovar, no se van a renovar con otro discurso, ni se van a renovar en la calle, que es donde tenemos que próximamente estar. Eso tengo una convicción en relación a eso. Pero decir que el kirchnerismo es un fenómeno del corazón cabe, porque la muerte de Kirchner, el modo en que se dio el sepelio, evidentemente hizo aflorar una sentimentalidad genuina que forma parte de la memoria del kirchnerismo, que es un movimiento social y político muy reciente que se da el lujo de darse un nombre de ese tipo, aglutinador, porque no es un lujo que se puedan dar todos. Yo puedo decir, inventar cualquier movimiento con el nombre de quien sea y ser apenas un capricho. El kirchnerismo es una fuerza colectiva. Es lo que nos trae acá, sábado por medio. Si no hubiera una fuerza colectiva, no podemos decir, y voy los sábados a escuchar a tal y a tratar que no se caiga nadie por la...
es una fuerza colectiva. Y esa fuerza colectiva tiene una genuina sentimentalidad. Ahora, no es bueno ritualizar nada. Y no es bueno ritualizar esa sentimentalidad. Es evidente que una cierta ritualización de la sentimentalidad, por ejemplo, si ante las dificultades políticas de la hora, que son incontables, no solo las que dijo Aurelio, yo puedo agregar varias más, son incontables las dificultades. Si no las percibiéramos, no podemos cubrir con el corazón y con la liturgia las dificultades que precisan siempre renovar el lenguaje para ser habladas. Por ejemplo, la frase que dijo Pepe, no es para discutir con ella, profundizar el proyecto. Yo precisaría varias clases de posgrado ya para que me digan exactamente en qué puntos, en qué lugar podemos decir algo que no suene como la misma frase que hace 4 o 5 años estamos permanentemente convirtiendo en liturgia. Sobre la liturgia, por supuesto que hay instituciones famosas que tienen 20 siglos que prosperan gracias a la liturgia. Por eso mismo, periódicamente en su seno salen movimientos de rebelión ante la liturgia vacía. Y estos movimientos muchas veces toman parte de la liturgia porque no hay ningún movimiento que pueda privarse del rito, del mito, de la liturgia si no son vacías. Por ejemplo, las reuniones de Calafate, Kirchner decía, creo que eso lo cuenta Bonazo en su libro, en las reuniones que hacía entre 5 personas, eran las reuniones de un esperanzado, eran reuniones de personas del Partido Justicialista, además, en su mayoría, y otros menos, como Bonazo, que es el que cuenta esta anécdota, que le dice, pero la gente está, los compañeros están, y podemos dar vuelta el país como una media. Eso es una frase de, si esa no es profundización, la profundización ¿dónde está? Esa es una frase de la profundización con la metáfora de una media. Es una frase popular y al mismo tiempo algo muy fuerte que hoy deberíamos volver a decir, los compañeros están. Y algunos hasta lo podrán imitar con la voz de Kirchner, que eso a mí me gusta. Los compañeros están, con un leve ceseo, que era su característica oratoria. Ahora, hoy yo me hago esta pregunta. Los compañeros están, yo tengo esa convicción, pero las verdades del corazón, que todas las tenemos y todas las cultivamos, no pueden sustituir un nuevo llamado, porque los compañeros están. Y podemos seguir haciendo de la media algo que permite imaginar que la transformación del país tiene muchísimos temas pendientes, desde los comportamientos de nuestros compañeros sindicales, que hay que subrayar muy claro que son nuestros compañeros sindicales, hasta decisiones cruciales sobre el modelo extractivo, el modelo transgénico de agropecuario. Son, para mí, cuando me dicen profundizar, yo diría, los compañeros están, pero hay que ingresar en esos temas. Solo con temas neodesarrollistas, yo francamente no me conformo. Solo con el movimiento kirchnerista, voy a citar unas palabras de Jorge Alemán, que piensa con mucha agudeza esto, hay que resolver si está dentro del peronismo, o el peronismo está dentro del movimiento kirchnerista, que es una especie de lógica de conjuntos a la Ernesto Laclau, ¿no? Y eso es un dilema crucial también de este momento. Bueno, eso es inevitable, es nuestra sociedad contemporánea, ¿qué vamos a hacer? No se puede en una asamblea decir... Bueno, entonces para resumir estas desilvanadas palabras, yo creo que la gente está, los compañeros están, y necesitamos vernos nuevamente en la calle. En la calle. Necesitamos vernos en la calle porque la calle... También es litúrgica, pero la liturgia de la calle puede llamar a decir que hay que profundizar las cosas de una manera tal que, y la palabra hegemonía yo tampoco la uso porque también me da la impresión de que uno es un político tradicional, no sé, pero nada, Pepe. Bueno, no importa, pero yo, a mí todo lo que dice Pepe me gusta mucho, yo voy a palabras porque si decís hegemonía, está clavado que vas a decir contrahegemonía. Y ahí se cierra el pensamiento. Tiene que poner el micrófono así. No, pero mirame a mí, así con el micrófono. Yo hace medio siglo que estoy en la política argentina, no puede ser que tenga que aprender ahora. Entonces tomemos esta lección, efectivamente. Hay que saber usar el micrófono.
Sí, ya sé, pero yo, entre mis pensamientos ocultos está el hecho de que no hay por qué escuchar todo, eso también. El problema es que lo decida cada uno. Entonces la idea muy fuerte es esa idea de Calafate, dicha ahí medio en frío, de alguien que no sabía lo que iba a pasar, porque ahora sabemos lo que va a pasar. Estamos bajo un acoso muy grande, es el acoso de la calle, en la que no estamos y en la que no sería difícil volver. Falta un gran llamado, que lo tiene que hacer una persona, pero como la historia no la hace una persona, el llamado hace que esa persona sea muchas personas. La que haga el llamado, lo digo así con el artículo femenino, primera persona del singular, porque ya se sabe de quién hablo, la que haga el llamado es una persona que tiene que evaluar todas las fuerzas que están sobre el tablero, y lo tiene que hacer de modo tal que efectivamente el diálogo nuevo con la calle sea el equivalente a profundizar el modelo y a poner en claro, porque una conversación con el taxista, o uno se tira muerto con el taxista porque te haces un viaje, ¿qué te vas a poner a discutir si la asignación universal hace que tengan? Me dijo hoy un taxista cuando venía para acá, me dijo, ¿usted qué es, señor? 7 hijos quieren tener para que le paguen. Entonces son pequeñas decisiones éticas que son cruciales en la cabina de un taxi. Le discuto, pero faltan 2 cuadras, me amargo por 2 cuadras. Lo mando a la mierda, me bajo. La discusión en el interior del taxi se gana estando en la calle. Si este taxista habla porque está hablando por una calle, por las avenidas que se llenaron de gente, está hablando por las panorámicas que salían en TN de la gente rodando el obelisco. Y nosotros seguimos hablando por lo mucho que se hizo imaginativamente. Yo no tengo un programa en la cabeza. Cuando se dice lo mucho que se hizo y lo que falta, también es una idea errada, como si hubiera en la historia un encadenamiento lineal de acciones que 5 ya se hicieron y faltan 3. Yo les ruego a los militantes del kirchnerismo que intenten pensar mejor el modo tumultuoso, simultáneo y cortadito a pedazos en que avanza la historia y también retrocede. No hay un programa donde se hayan hecho 3 cosas y falten 2, porque decimos eso cuando no tenemos otra cosa para decir. La cosa para decir es lo que llene la frase de Kirchner: los compañeros están. No lo logro evocar bien, pero es mi máximo de liturgia. Los compañeros están, yo los veo en muchos lugares, amigos, gente que mira queriendo decir, no puede ser que esto termine así. No puede ser que no pensemos que esto que pasó fue grave. No puede ser que si es grave siga armándose un bloque hegemónico, voy a hablar como los políticos gramscianos, un bloque hegemónico, y nosotros somos algo que esperamos para que el don de la contrahegemonía se presente con una varita mágica no sé dónde. Tenemos que hablar de estas cosas, y estas cosas para mí es mantener el hecho de que hay un núcleo sentimental en la figura de Kirchner, su muerte, su pasión política, su descuido al hablar, que viendo sus discursos, que pasarlo reiteradamente y ponerle el nombre de Néstor Kirchner a cualquier poste del camino no está bien también. Eso no está bien, es un error. Es un error por el cual, no digo que haya caído Perón, pero les quiero recordar un diálogo de Jauretche con Perón, cuando Perón ya rompió con Jauretche. Como ustedes saben, Jauretche nunca fue peronista y tuvo una ruptura permanente con Perón, que le dice: su nombre está en el paisaje. Su nombre está en el paisaje. No hay nada que no se llame Perón o Eva Perón. Incluso provincias argentinas, viejos nombres criollos, se llaman con el nombre de los gobernantes vivos. Usted por esto puede llegar a caer. No creo que sea el problema, pero no creo que sea esta la situación, pero efectivamente estamos poniendo esos nombres en el lugar donde Kirchner hubiera querido que haya una respuesta. Estamos poniendo esos nombres en el lugar donde el kirchnerismo, en vez de poner Escuela Carlos Néstor Kirchner, eso lo hicimos el otro día, yo también hago eso. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente lo pide, la gente de la Villa 31, pero cuando la gente de la Villa 31 lo pide es porque también lo pide sobre la base del mismo tema que estamos hablando: núcleos del corazón, presencia de cuadros políticos del gobierno con distintos tipos de subsidios, presencia de ministros del gobierno, también presencia de la Biblioteca Nacional.
es de cajón que la gente cree que pensamos así y que quisiéramos que se ponga Néstor Kirchner a una escuela, en vez de buscar nombres que pueden convivir perfectamente con el de Néstor Kirchner, que es precisamente lo que el involucrado en ese nombre, Kirchner, había hecho. Cuando puso nombres, puso y despuso nombres. Me parece que no ese es el destino de la liturgia de un gran movimiento social como es el kirchnerismo, que hay que buscarle nuevas expresiones para, primero, poner las verdades del corazón en el lugar donde se pueden definir nuevamente las grandes visiones de la historia. Entre las grandes visiones de la historia está que los procesos políticos son fugaces. Hay una presidenta de un país, que es este, que continuamente dice eso. ¿Qué quiere decir con eso? Que esto es fugaz, esto es transitorio. ¿Quiere decir que se quiere quedar para siempre, como atribuyen los diarios de la oposición? Probablemente no quiera decir que se quiera ir ahora, mañana, o que se quiera ir cumplido el plazo constitucional. Eso no lo sabemos, pero es una reflexión profunda sobre el tiempo en la historia. La reflexión sobre el tiempo en la historia la hizo a veces Perón, pero fuera de sus discursos. Perón habla mucho de eso, inspirado por las lecturas que había hecho de los manuales de historia universal que había leído cuando era cadete. Pero en este momento se están diciendo del Estado esas versiones que me parecen cruciales sobre la temporalidad del mundo histórico. Entonces, pensar que un proyecto fijo, que tiene 3 capítulos que hicimos, 2 que vamos a hacer, y que todo está más o menos bien, y que todo va a quedar así, y que incluso hasta podemos reformar la Constitución, me parecen en este momento pensamientos que no están ni de acuerdo con la idea de que los compañeros están, siempre hay gente a la espera nuestra, ni con la idea de que el tiempo de la política es fugaz, lo que no quiere decir que no se puedan replicar continuidades diversas, incluso con la propia presidenta. Eso no quiere decir que no se pueda replicar un periodo más, pero quiere decir que las dificultades que este pensamiento tiene son las propias de un país complejísimo como la Argentina. Si Aurelio puede criticar a compañeros nuestros que hacen lo que el movimiento obrero sabe hacer desde años, que es un paro, y el pensamiento es muy paradojal, ¿no? Hacer este paro, que es un derecho profundo, supone debilitar fuerzas colectivas, que también es el derecho profundo que tenemos para cultivarlas. Entonces el pensamiento que debemos tener puede ser el pensamiento del corazón, yo lo uso menos pero lo tengo, puede ser el pensamiento litúrgico, muchos lo usamos menos pero no dejamos de tenerlo porque cada proceso crea su propia liturgia, y la que creó el kirchnerismo se está repitiendo mucho, el Eternauta se está repitiendo mucho. Los medios de comunicación son muy crueles, la reiteración es una reiteración que orada por dentro el símbolo. Solo los sabios padres de la iglesia han puesto los símbolos, le han puesto lo sagrado, por eso la reiteración de la misa tranquiliza y nadie se ofende, pero en la política, donde lo sagrado casi no existe, aunque hay una sacralidad secreta en la política, eso hay, pero no lo puede decir porque si no le diría el taxista, pero váyase con lo sagrado, usted no sabe dónde, hábleme de cosas concretas. Entonces, usar la ritualidad de lo sagrado en la política como si estuviéramos en el mundo religioso también vacía los símbolos. Entonces, ante el riesgo de vaciar los símbolos, ante el riesgo de que el propio nombre de Kirchner esté en el paisaje y quizá poco signifique, ante el riesgo de que estemos menos o poco en la calle o que la hayamos perdido, cuestión que ya me reprocharon haber dicho acá, podemos cambiarla por el hecho de que volveremos a la calle y debemos volver a la calle. Volver a la calle y ser muchos, quizás no importa las estadísticas, pero ser muchos y ser nuevos, además, revela que se puede hacer el llamado y una nueva apelación. Ser nuevos es importante, porque nadie está a gusto donde está. Se puede estar a gusto en una alianza donde intervienen los sindicalistas que hoy apoyan al gobierno, no se puede estar a gusto, enteramente a gusto no. Uno dirá, y caló más o menos, pero revisemos todo lo que hay ahí. Evidentemente uno puede decir los gremios que apoyan en forma explícita, como un PCN, como por ese tiempo, también uno puede perfectamente, en mi caso, yo convivo acá en términos muy correctos con el PCN, pero hay otros tipos de sindicalismos que en realidad están presentes en una alianza que malversa un poco el sentido de los frentes y las alianzas políticas. Pero del otro lado, uno diría Michel y Moyano, todos esos rejuntes que ya hacen de la política argentina en su conjunto algo muy mal planteado, nos permiten imaginar que algo terrible ha pasado en el país, para que personas que podrían estar haciendo cosas en común estén en ámbitos
tan diferenciados. Y eso terrible que pasó en el país. O sea que se puede preguntarse a los de las alianzas del otro lado. Tampoco pueden estar algunos muy contentos con el lugar donde están. En todo lugar se han producido desplazamientos que no nos puede obligar a ser los políticos que digamos... Y ahora Moyano, que lo elogiamos en su momento, ahora es una porquería que ni te digo. No podemos hacer eso. Eso me parece que horada muy profundamente el cuerpo de la política y nuestra propia capacidad política de ver el tiempo como algo complejo, difuso y también fugaz. Pero la fugacidad del tiempo no es la táctica permanente en la política. La fugacidad del tiempo es el alma del político, que realmente sabe sobre el tiempo y la muerte, que es lo que debe saber un político, y eso es la política profunda, y no traslada eso a una infinidad de tácticas permanentes que nos obligan a decir, como escucho a diario, y Moyano tal cosa. Y antes eran los mismos que decíamos, qué suerte que está Moyano de este lado. No podemos hacer de la política una suma de tácticas, de 3 cosas que se hicieron bien, una autocrítica en fin de semana y después estar confiados que lo que falta se va a hacer siguiendo el rumbo. Es el mismo rumbo el que está en cuestión. Es el mismo rumbo que tenemos que revisar internamente con las verdades del corazón, con nuevas formas de la liturgia y, después de dicho esto, me doy el ojo de decir en la calle y profundizando el proyecto.